Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios, y aquí estamos una vez más con ustedes. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz cumpleaños! Por si acaso, ¿verdad? Por si acaso. Esperemos que hayan tenido una feliz y santa Una Navidad feliz Santa Navidad. Nosotros la verdad y que un tuvimos buen inicio de año. de vacaciones. Muy Primero de bien. vacaciones, y la semana pasada que se supone que debíamos sí. empezar, aquí al caballero presente que creen le dio COVID. Sí, pero bueno, ya gracias a Dios mucho mejor. Al principio pensaba simplemente que era una alergia, pero no, era COVID. Era COVID. Y bueno, aquí Y estamos bueno, con gracias a ustedes, Dios todo salió cumpliendo bien. con nuestro compromiso. Y a mí no me dio, porque yo soy fuerte. Sí, ¿verdad? Bueno, amigos, han pasado muchísimas cosas, y una de las tantas cosas que han pasado que nos alegra por un lado, y por otro lado también nos puede dejar un poquito triste, es la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI, que fue el 31 de diciembre. Nos alegra porque Nos alegra porque ya está en el cielo. ¡Wow! Él dijo feliz año allá en el cielo. Desde allá Feliz año para siempre. Sí. Y bueno, y hoy, hablando del Papa Emérito Benedicto XVI, tenemos a un santo que fue creo que el número 30, ¿verdad? El Papa número 30. Dámaso primero. No, Dámaso no. Perdón, Marcelo. Marcelo. Lo que pasa es que San Dámaso habló de él. Sí, no, Marcelo. Y de hecho, cuando estaba pensando en San Marcelo, también dijo, oye, yo conozco a unos cuantos Marcelos. A unos cuantos Marcelos, sí. Entonces, bueno, esto lo decimos al final, que lo felicitamos. Pero bueno, vamos a comenzar con la historia de nuestro santo, que es Marcelo, San Marcelo I. Y esto nos lo cuenta el Papa San Dámaso. Esa fue la confusión. San Marcelo I fue un verdadero pastor indiscutible, que además fue por un corto periodo, como pasaba en aquella época, porque por las persecuciones que había, pues duraban muy poco tiempo. Sufrió muchísimo. O sea, estaba revisando la lista de todos los papas, y hubo alguno que otro al principio que duró bastante. O sea, que duró varios años, pero muchos duraban un año, unos meses, 3 años. Bueno, inclusive hubo uno que duró, fueron días. 12 días, creo. Pero ese fue ya para la Edad Media, por ahí, por el Renacimiento, para los 1500. Bueno, tenemos también el ejemplo del Papa San Juan Pablo I, que lo que duró fue 30 días. 30 días, un mes. Pero, ¿sabes cuál es el Papa que más ha durado? San Juan Pablo II. No, él es el tercero, me parece. Ah, mira, no sé. San Pedro. San Pedro. Él fue papa por 30, como cerca de 30 y pico de años. ¿Qué te parece? Después de San Pedro está otro papa, no me acuerdo ahorita cuál fue, también hace muchísimo tiempo, y después San Juan Pablo II, que fue creo que 26 años. Ah, mira, yo pensé en algún momento, no sé por qué, se me vino a la mente que podría ser San Juan Pablo II. Pues bien, tenemos que fue el Papa San Marcelo, como decía, pues fue un verdadero pastor, sufrió muchísimo, sobre todo porque fue expulsado de su patria y además muriendo en el destierro, fuera de su tierra. Y esto sobre todo porque fue denunciado falsamente ante el emperador de ese momento, un tirano, por algunos que despreciaban las penitencias sí que les habían mandado el Papa Marcelo. Y esto sucedió alrededor, bueno, vamos hablando todo como es, pero esto sucedió más o menos cuando fue en los años 309. Luego vemos que etimológicamente su nombre significa Marcelo, significa relativo al dios Marte, y es de origen latino. Claro, él era un romano, pues. O sea, digamos, de esa época, entonces. Sí. ¿Y cómo se llama? Y el dios Marte era el dios de la guerra. ¿Verdad? El dios de la guerra. Pues San Marcelo, el Papa San Marcelo I, fue del año 308 al 309. Y fue elegido después de 4 años de la muerte del Papa San Marcelino. Ahora fíjense qué interesante. Eso fue debido a la persecución, como decía Betty, del emperador Diocleciano, que fue entre el 303 al 305. Y fue el Papa número 30, que ya lo habíamos visto anteriormente. La Iglesia Católica
enfrentaba en ese momento una gran crisis, una terrible crisis, y por el Imperio Romano, además eran tierras bien, pues digo yo, hostiles a los así como, cristianos. sí, pues sobre todo por esas consecuencias de vivir en ese miedo de la persecución, y además viendo también las terribles muertes que ocasionaban estos tiranos, sobre todo muchos mártires, y muchas personas abandonaron las prácticas religiosas para esconderse. Incluso renegaron de la fe. Inclusive renegar, que era bueno lo que le obligaban a decir, mira, reniega de la fe. Y muchos renegaban de la fe. Si no quieres morir, reniega. Y renegaban. Sí. Y bueno, muchos veían todo esto que pasaba. En ese entonces fue electo el Papa, nuestro santo, San Marcelo, como sumo pontífice, como Papa. Y eso fue exactamente entre el año 308 y el 309. Solo duró un año. Solo duró un año. Y esto fue para cumplir un importante papel, sobre todo en ese rescate de la fe católica, pues por lo que había sucedido, que muchos renegaban de la fe, veían lo que sucedía pues, en el martirio y pues decían, así como que viene todo miedo. Esto, sí. Y luego hay que declarar también que el Papa San Marcelo pues, era un hombre muy valiente, porque además, bueno, por eso hombre lo valiente escogieron. y de fe además también. Una persona, tenía que ser una persona pues bien, bueno, muy santa también, porque en ese entonces yo me imagino que cualquiera quería el caramel de papa, así como que muerte segura. Pero bueno, apartando esto, le toca hacerle frente a esa crisis dejada entre los cristianos por esa persecución que se vivía, ese constante pues de perseguir a los cristianos, de matarlos, la apostasía de mucha gente. Exacto, esa es la palabra que estaba buscando. Y sobre todo, pues como hablaba anteriormente, de ese miedo al martirio. Luego, decretó que aquellos que deseaban volver a la iglesia... porque ya va, espérate un segundito, perdón que interrumpa, ¿no? Que muchos renegaron de la fe. Me imagino que después se sentirían mal y querían regresar. Querían regresar, ¿no? Nosotros queremos ser como cristianos. Pero entonces el Papa decreta que aquellos que deseaban volver a la fe, pues no iba a ser tan fácil, tenían que hacer penitencia por haber renegado de la fe en esa persecución. O sea, tenía que... Y tenía lógica, porque era así como que, como ahorita ya no nos están persiguiendo tanto, entonces quieres ser cristiano. Y cuando nos estaban persiguiendo, dijiste que no eras cristiano. ¿Cómo me garantizas tú que si viene otra persecución, no vas a volver a renegar? Entonces tienes que demostrarlo. Claro. Y entonces, le ponía una penitencia fuerte. Sí, entonces, claro, la gente en ese entonces, habían pues los que decían, sí, claro que sí, hacemos la penitencia, personas de fe, seguramente, pues, por supuesto, ayudados por la gracia de Dios, pero como siempre estaban aquellos que estaban en contra de aquella decisión, o estuvieron en contra de la decisión del Papa San Marcelo, y consiguieron que el emperador, que estaba en ese momento, que era Megencio, pues lo desterrara del lugar. Yo creo que esos eran los que querían volver a la fe, pero como decimos en Venezuela, con la papa pelada. Exactamente. O sea, que todo facilito. Sí, y fíjense el peligro eso de a veces que uno dice, no, bueno, que hablar como que no está muy mal, no, sí está muy mal, sobre todo eso, el calumniar, como dice el Papa, los chismes. Y estas mismas cosas, pues fíjense lo que llevó, que al Papa lo desterraran de ese lugar. Y además eso trajo como consecuencia que la iglesia, bueno, para seguir el cuento, el Papa pues, fue desterrado y se hospedó, lo botaron de Roma. Lo botaron de aquel lugar y se hospedó en la casa de una señora, una laica, muy piadosa y además llamada Marcela. Y desde ahí siguió dirigiendo a todos los cristianos. Al enterarse el emperador de que esto estaba sucediendo, pues obligó a nuestro santo, a San Marcelo I, a realizar trabajos forzosos en las caballerías o los pesebres imperiales, que además pues estaban, o que fueron trasladados hacia esa zona. O sea, lo pusieron a trabajo forzado. A trabajo forzado. Pero nuestro santo se dedicó a mantener esa iglesia unida y sobre todo durante ese periodo de tiempo donde estuvo en el pontificado, se dedicó a restaurar todos aquellos sitios que habían sido pues, destruidos
durante las persecuciones. Durante esas persecuciones. Nuestro santo, San Marcelo I, murió en el exilio, fuera de su tierra, el 16 de enero del 309, y su cuerpo luego fue devuelto a Roma y sepultado en el cementerio de Priscilia. Durante su pontificado, pues como decía anteriormente, se dedicó a edificar templos, luego a Roma la dividió en 25 sectores y esos 25 sectores tenían un presbítero, un sacerdote o un párroco al frente de cada uno de ellos. Y el Papa, pues San Marcelo, se caracterizó mucho por ese carácter enérgico que tenía, pero a la vez también muy moderado, un hombre de mucha fe y, como decíamos, pues muy valiente también. Y esto pues llevó a que ordenase que ningún concilio se pudiese celebrar sin su autorización explícita. Y fíjense todo. De ahí comenzó que los papas tenían que autorizar los concilios. Entonces fíjense cómo lo que va haciendo cada quien, aunque fue muy poco tiempo, pero la restauración de los templos, la penitencia a aquellos que renegaron de la fe. Todavía ahí no se había declarado, digamos, como que el cristianismo, o sea, la libertad, digamos, religiosa. Eso fue unos años más tarde con Constantino. Pero ya ahí había cesado la persecución. Sí. De hecho, había otro emperador. Pero fíjate, además, así empezó, me imagino yo, ¿cómo se llama? No distribución, la organización, digamos así. De las iglesias. De la iglesia, de las diócesis. Sí. O sea, empezó él poniendo como 25 distritos, que fue lo que tú dijiste, sectores. Que eran sectores. Que al frente un presbítero, un párroco. Eso sería al principio las parroquias. Después habrán ido haciendo eso y entonces después lo organizaron en diócesis. Y cada diócesis con sus parroquias. Sí. Y así, y empezó eso al principio. Y eso fue apenas en el año 309. Sí, sí. O sea, que imagínate, y solo duró un año. Entonces, bueno, vemos en ese pequeño... Él solo. Claro, no lo había comentado y lo quería haber comentado antes, que fueron como 4 años que tuvo la iglesia sin un pontífice por las mismas persecuciones que habían, y el que sucede, no recuerdo quién era el primero, creo que era Marcelo. Marcelino. Él es Marcelo I y el otro era Marcelino. Fueron 4 años que la iglesia quedó sin papa, y luego fue elegido nuestro santo, San Marcelo. Entonces, claro, vemos cómo en la historia de la iglesia hay de todo, y suceden muchísimas cosas, y Dios se vale de todas para formar su iglesia, para hacer de nosotros pues lo que en realidad lo que somos hoy en día. Sí. Entonces vemos, por ejemplo, aprovecho la oportunidad, pero vemos como por ejemplo el pontificado de el Papa Emérito Benedicto XVI dejó cosas maravillosas, como por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, que es primera vez que un papa está en el entierro de otro. ¿Verdad? Y luego también, por ejemplo, la figura de Papa Emérito. Eso no existía antes. No, es la primera vez. Entonces, él abre la puerta para que un papa, que se suponía desde hace mucho tiempo que era un cargo vitalicio, digamos, o sea, que dejaba de mandar no deja de ser papa, porque fíjate que él era Papa Emérito. Pero dejaba de mandar a la iglesia cuando te moría. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo pienso en San Juan Pablo II, que de verdad ya el pobre estaba en las bien viejito, que no podía, sí. Y tal, y bueno. Nos acordamos del mal sí, y a uno como que a veces le dolía verlo. Entonces, el Papa Benedicto abrió la puerta para que si se ven que están mal de salud, que no pueden o de pronto quedan discapacitados por alguna cosa, pues pueden presentar la renuncia y pasan a ser papas eméritos. Y fíjense lo impresionante que eso sucede en el año, pues, estos años recientes, 2000, ¿en qué momento salió? En 2013, exactamente, hace nada. Entonces, claro, son cosas que en la iglesia se viven, que a mí me impresionan particularmente. Digo, caray, parece mentira como en este momento se da esa... Ahorita en febrero va a ser 10 años de eso. Imagínate. Pues mira, bien. Otra cosa que te iba a comentar que era algo que no dijimos de todo lo que ha sucedido, que se murió el papá de nuestro obispo.
del obispo sí, Joe Vázquez. sí, eso fue la semana pasada. Entonces, para que exactamente. también lo Para que todos tengan lo en sus pongamos en nuestras oraciones, sí. a su Era papá y a él y a toda su Juan familia. Velázquez, si no Juan me- Vázquez. Juan Vázquez, perdón, yo que Velázquez. Juan Vázquez. Ujú. Para que todos recemos por él. Y también, porque, por supuesto, por toda su familia, incluyendo, por supuestísimo, a nuestro obispo Joe Vázquez. Ujú. Pues bien, vamos a dar Felicidades esas a los que felicitaciones se llaman a todos los que lleven el nombre de Marcelo. Marcelo. Felicitaciones en este día. Precisamente hoy es la Hoy, fiesta. sí, impresionante. Y a Marcelinas también. Marcelina. No, Marcelas. Porque Marcelino es otro santo. A eso sí. lo festejamos cuando sea San Marcelino. Oye, sí, verdad. Pero es que estaba acordándome de que aquella mujer laica, aquella señora que le dio cobijo al Papa San Marcelo, Ajá. era Marcelina. Entonces- No, era Marcela también. No era Marcelina. No, Marcela. Marcela. El papa anterior era Marcelino. Sí, era Marcela, es verdad. tienes razón. Marcela. Ah, bueno, entonces felicitaciones a aquella A los Marcelos y que Marcelas. Marcela. Porque estoy seguro que esta señora, por lo que hizo, pues, También fue santo. a lo mejor no sé si estará en el... Debe estar en el cielo, pero no sabemos si Sí, está en el canonizada en el santoral, no sabemos. No sabemos, pero Pero si hay una Santa Marcela, lo que no sé Sí. si es esa misma. Sí, sabrá Dios. Mira, Pues bien. tenemos una oración. Sí, Ajá. vamos a hacer nuestra oración y vamos a pedirle a San Marcelo primero para que nos ayude a ser hombres y mujeres de fe. Ok, perdón, estaba viendo aquí el tiempo, porque hemos hablado bastante. Ok, Ajá. en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San Marcelo, Papa y mártir, que con tu ejemplo nos enseñaste a ser fieles a la Iglesia y permanecer firmes en nuestra fe. Te pedimos que intercedas ante Dios por nosotros. Tú que sufriste el martirio por defender la fe católica, te pedimos que nos ayudes a ser fieles y defender nuestra fe. Ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestra Santísima Madre Iglesia. Amén. San Marcelo I. Ruega por nosotros. Bueno, amigos, muy bien. Vámonos entonces al próximo segmento A que la tenemos. noticia del A la día. noticia. Vamos a ver Sí. qué noticia nos tiene Betty. La noticia del día. Bueno, amigos, aquí estamos de nuevo con ustedes para la noticia. Y vamos a ver. La primera noticia me gusta porque Me tiene que acordé, ver. la noticia, ding dong. Lindo. La primera noticia tiene que ver con nuestra tierra. Oye, sí, Es- eso es una noticia bien La interesante. procesión Y mariana. lo vivíamos ayer. Ayer, sí. La procesión, domingo. ayer, anteayer, el sábado. Ayer domingo, sí. La procesión mariana más grande del mundo, la de la Ujú. Divina Pastora, Ujú. proveniente de Sevilla, esta devoción se ha radicado en Venezuela de un modo único desde 1706. Que la de la Divina Pastora es la procesión más grande del mundo es algo de lo que los venezolanos, especialmente los larenses, o sea, los del estado Lara, se precian y se enorgullecen. Cada 14 de enero, literalmente millones de personas caminan tras la imagen de María Divina Pastora de las Almas, desde que sale del santuario de Santa Rosa, en la parroquia de Santa Rosa en Barquisimeto, hasta la catedral. Es un recorrido largo que mantiene a los peregrinos en la calle todo el día y que detiene la ciudad por completo. A pesar de que es cierto que más personas acuden al templo de la Guadalupe, lo mismo que al santuario de Fátima, en el caso de la Divina Pastora, la imagen sale del templo y recorre la ciudad. En ese sentido, sí que es la procesión mariana más grande del mundo, con más de 7.5 kilómetros de recorrido. 7.5 kilómetros es Más o menos bastante. como 4 o 5 millas. Ujú. En el año 2010, por ejemplo, acudieron más de 2 millones de personas y en el 2016, 4 millones de devotos procedentes de todo el país. Sí. O sea, por eso es la procesión más larga, porque, o sea, se reúne más gente en Fátima Ujú. y en Nuestra Señora de Guadalupe. Ujú. Pero esta es una procesión que va por la calle caminando y Como lleva procesión. 4 millones de personas. Sí, es Ujú. verdad. La devoción a la Divina Pastora llegó a Venezuela en el año 1706, llevada desde Sevilla por los frailes capuchinos, donde un fraile de nombre Isidoro habría tenido un sueño. En 1703, en el que la Virgen María se le aparecía en un campo, rodeada de ovejas con un cayado de pastor.
protegiendo el rebaño de un lobo amenazante. La tradición cuenta que por el año 1740, el vicario de la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el centro de la ciudad de Barquisimeto, quiso dedicar un altar del templo a la Divina Pastora. Al mismo tiempo, el párroco del pueblo de Santa Rosa había encargado una imagen de la Inmaculada Concepción para su iglesia. Ambos sacerdotes se pusieron de acuerdo y enviaron una sola masiva al mismo escultor. Una carta. Una misiva. Una misiva, una carta al mismo escultor, haciendo sus solicitudes. Al terminar su obra, el escultor envió ambos cajones, pero a las direcciones equivocadas, y la imagen de la Divina Pastora fue a parar a la parroquia de Santa Rosa. Cuando el párroco mandó a cerrar el cajón para enviarlo a la Inmaculada Concepción, el cajón se puso tan pesado que fue absolutamente imposible levantarlo del piso. El sacerdote interpretó este hecho como una señal que le indicaba que la Divina Pastora no quería irse de Santa Rosa, y desde entonces la imagen solo ha salido del templo en el día de la procesión, para luego recorrer todas las 52 parroquias de la ciudad, hasta que vuelve a Santa Rosa el sábado de concilio. O sea que el sábado empezó el recorrido, la llevaron primero a la catedral y ahí es que hacen la procesión. Y después pasa por todas las parroquias de la ciudad, o sea, hasta Semana Santa. Hace todo ese recorrido y además es un tiempo largo porque se va quedando en cada parroquia. Ya en Semana Santa es cuando regresa. Y fíjate qué curioso, solo sale cuando se hace esa procesión. De lo contrario, siempre está allí. Y es muy bonito también que cada año le cambian el traje a la Virgen y hacen unos trajes espectaculares. Es una procesión muy bonita porque se ven muchas flores, acude muchísima gente. Muchos jóvenes. Cuando uno ve las calles, las imágenes que uno puede ver de esa procesión de la Divina Pastora, impacta porque es mucha gente. Una calle en esa procesión llena de gente. Y todos pues en eso, rezando, cantando con mucha devoción sobre todo. Y bueno, efectivamente pues nos sentimos muy orgullosos de eso. ¿Y la segunda? Mira, la segunda noticia que tenemos es, vamos a poner un video de la oración del Papa o de la intención del Santo Padre, el Papa Francisco, para el mes de enero. Así que vamos a ver. Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. Y vamos a ver el video, pero aquí aprovechamos de decirles que efectivamente hay que rezar muchísimo por los educadores. Por los educadores, sí, sobre todo aquí en este país. Sí, y porque sí vemos efectivamente que los niños en las escuelas hay una especie no disfrazada, sino directa un ataque muy fuerte en las universidades, en las escuelas de educación. Entonces todos esos docentes, esos maestros que están saliendo de esas universidades están deformados. Pero muy deformados. Y por supuesto deformando a los niños. Sí, entonces claro, a los padres les toca en su casa estar muy atentos a la educación que le están dando en su escuela. Por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo ahora es que en las escuelas, por poner un ejemplo sencillo, todos los torneos o juegos que tiene la escuela, pues las están haciendo los domingos. Entonces los niños no tienen oportunidad con sus familias, por ejemplo, de asistir a la Santa Misa. O por lo menos se la ven muy difícil. Y hay que ponerse serios en eso, sí. O sea, no, los domingos no. Entonces, claro, ponen a los niños, valga la redundancia, pero entre la espada y la pared, porque dicen, bueno, yo quiero jugar, pero también quiero a lo mejor asistir a la Santa Misa, porque eso es su fe. Es como si la fe fuera el enemigo de la diversión. O sea, es que no puedo ir al juego porque tengo que ir a misa, entonces la misa es el enemigo. Sí, entonces claro, hay que estar pilas con eso. Bueno, eso por un lado, y luego por el otro lado toda la basura que les están metiendo en la cabeza de marxismo, de ideología de género, de aborto, de todas esas cosas. Exacto. Entonces bueno, hay que estar pendientes papás y mamás. Sí, pero veamos el video. Veamos el video, sí. Después ponemos la musiquita y luego regresamos con la fórmula para su vida. Exactamente. Ya regresamos. Oye, lo haces igualito al Señor, te lo dice ahí. ¿Verdad que sí? Ya regresamos. Quiero proponer a los educadores que añadan un nuevo contenido a la enseñanza, la fraternidad.
La educación es un acto de amor que ilumina el camino para que recuperemos el sentido de la fraternidad, para que no ignoremos a los más vulnerables. Si el educador es un testigo que no entrega sus conocimientos mentales, sino sus convicciones, su compromiso con la vida. Uno que sabe manejar bien los tres lenguajes, el de la cabeza, el del corazón y de las manos, armonizado. Y de ahí la alegría de comunicar. Y ellos serán escuchados mucho más atentamente y serán creadores de comunidad. ¿Por qué? Porque están sembrando este testimonio. Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. Música para el alma. Hoy reconozco que sin ti yo nada soy, pues hoy confieso que tú eres mi Señor. Lléname con tu presencia, lléname con tu amor. Padre Santo, aquí está mi corazón. Hoy reconozco que sin ti yo nada soy, pues hoy confieso que tú eres mi Señor. Lléname con tu presencia, lléname con tu amor. Santo Espíritu, aquí está mi corazón. Está mi corazón. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 27. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: Solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico, y se fue muy triste.
Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí vemos ese pasaje del Evangelio. El joven rico. El joven rico, que efectivamente, pues nada, cumplía con todo. Porque él dice: todas esas cosas yo las hago. Todo lo cumplía. Pero nuestro Señor pues le pide más. Dice: vende todo lo que tienes. Sí, aquí hay dos ideas que están relacionadas. Una es esa o sea, la llamada frustrada a ese joven. O sea, que Dios lo llama, pero él prefiere las riquezas antes que seguir a Jesús. Fíjate que Jesús además le dice: tendrás un tesoro en el cielo. Y no, prefiere el tesoro en la tierra. Sí. Pobre muchacho, qué bruto. Sí. Bueno, pero al final yo siempre digo, no se sabe qué pasó con él, pero igual. Y luego relacionado con eso, la doctrina del Señor sobre las riquezas y el reino de Dios. Y entonces, bueno, ese encuentro de Jesús con este joven también recuerda un poquito la vocación de los primeros discípulos. O sea, Jesús les dice: sígueme, y ellos lo sueltan todo. Dejaron todo. Y a su padre uno, y a su barca el otro, y así. Mateo deja su mesa con toda su riqueza. Mateo era rico. Bueno, pero no solamente eso, el mismo San Pedro, Santiago, eran ricos, por decirlo de alguna manera, en ese amor que tenían de salir a pescar, de esa vida de estar en el bote y el mar. O sea, estaban apegados a eso también. Santiago y Juan debían tener buena posición, porque su papá tenía jornaleros, o sea, su papá tenía trabajadores a quien él les pagaba. Sí. O sea, que debían tener su buena posición también. Todos a su manera tenían sus Entonces, apegos. Esta llamada de este joven recuerda pues también la llamada de los discípulos, pero aquí, en este pasaje, comienza de una forma diferente, porque no es Jesús el que primero toma la iniciativa de llamarlo, sino es el joven que se acerca a Jesús con una pregunta. Pero lo demás sí sigue igual, o sea, Jesús lo mira y lo llama a seguirlo. Además, San Marcos nos subraya aquí, así como lo describe como con mucha viveza, el aprecio, el amor, el cariño de Jesús por ese joven, o sea, porque era un joven limpio, de verdad, un joven noble, bien portado. Hacía lo cumplía con los mandamientos. Y dice que Jesús lo miró con amor. O sea, y entonces, claro, después también la tristeza de Jesús, porque este joven no responde con generosidad a lo que él le pedía. Y me llama la atención que los apóstoles le dicen, cuando Jesús dice que difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, y entonces ellos dicen: ¿y entonces quién puede salvarse? Sí, o sea, porque más el ejemplo que pones, claro, dice: es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Y esto siempre, bueno, después uno lo va entendiendo, que no es el ojo de la aguja que nosotros entendemos que es esa aguja y vemos el pedacito chiquitico. Pero bueno, no sé si lo tenías que lo ibas a explicar. No creo que lo iba a explicar. Pero bueno, el ojo de la aguja era simplemente una puerta que estaba en la entrada de la ciudad. Y entonces, eran estrechitas. Sí, entonces venía el camello cargado y simplemente pues no pasaba. Y creo sí, porque era bien angostica. Bien angostica. Pero yo me imagino que eso lo llamaban aguja, esas puertas, también en relación a la aguja de coser. Seguramente, a lo mejor por el mismo. Era estrechito. Sí, seguramente. Pero bueno, ahí lo dice nuestro Señor con un ejemplo muy gráfico además. Y fíjate, Jesús dice: qué difícil es entrar en el reino de Dios. O sea, no está hablando todavía de los ricos. Dice: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Después dice: es más fácil para un camello, lo que tú estás diciendo. Y entonces ellos se asombran y dicen: ¿y entonces quién puede salvarse? O sea, me estás diciendo que esto no es nada fácil. Pero Jesús termina, o sea, como confíen en mí, confíen en su Padre y Dios, porque dice: para los hombres es imposible, pero no para Dios.
Entonces, claro, ¿cuál es la parte nuestra? Confiar, Confiar. entregarle todo. Ujú. Si me dijo, vende todo cuanto tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme, eso es lo que hay que hacer. Ujú. Pero qué miedo, no entiendo. Y si me quedo sin nada, ya veré, pero eso es lo que hay que hacer. Sí. Entonces la confianza. Y eso me impresiona que los apóstoles dicen, entonces nadie puede salvarse. Y Jesús dice, es verdad, nadie puede salvarse si no es por Dios, por la gracia. O sea, con Él sí lo podemos todo. Sin Él no hay manera. Entonces a veces andamos por ahí luchando solos, Ujú. como si dependiera de nosotros, como si nosotros somos los que tenemos que hacer algo, Como si la cosa Para- estuviera en nuestras manos. como si estuvieran en nuestras manos. Ujú. Y resulta que hay muy que lejos decir de eso. cada día más, Ujú. con mayor frecuencia y mayor convencimiento, Jesús, en ti confío. Exactamente. Porque Yo no es así. recuerdo, pero bueno, yo por supuesto creo que se lo escuchaba, no sé quién sería el primero que lo dijo, o se lo escuchaba ya San José María Escrivá, que decía, hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada tu justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Y repetía 2 veces amén. Sí, entonces claro, la verdad, pues uno lo escuchó, a lo mejor lo escuché pequeño, no me acuerdo, pero lo cierto es que uno cuando dice esa frase, Esa oración. esa oración, Mm. hasta uno dice, oye, uno se asusta porque eso es que hágase, cúmplase, sea alabada. ¿Tú además, sabes la cuál santísima oración me asusta muchísimo a mí? Que no, ahora no me acuerdo si creo que es de San Ignacio. Ujú. Que yo siempre la repito cuando comulgo. Desde chiquita. Tomad, Señor, y recibid. Sí. Sí. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento. Pero es y lo que toda mi estamos voluntad. hablando, Betty, mira. O sea, pero esa parte no. O sea, esa parte uno la dice y está tranquilo. Ajá. Todo mi haber y mi poseer. Ahí es donde viene la cosa. Entonces, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. O sea, tú me lo diste, yo te lo devuelvo. A ti te lo devuelvo A todo. vos, Señor, lo torno. ¿Qué más? ¿Cómo es que termina? Entonces, vuestro, disponed de ello conforme. Disponed a vuestra voluntad. Dame tu amor y Gracias gracia, que eso esto me basta. Ujú. Entonces, claro, uno está diciendo eso y dice, ¿y si me lo pide todo? Bueno, ahí Y es cuando si se uno lo tiene queda que, todo, ahí es cuando uno entonces- tiene que tener lo que estamos hablando. Jesús, en ti Confianza, confío. Jesús en ti confío, plena confianza, saber además que es Padre, que nos ama, que nos quiere y quiere lo mejor para nosotros Ujú. y que su voluntad, aunque nos parezca así como que no se nos se nos paran los Difícil. pelos, que difícil es, nos da terror lo que estamos hablando. Como hablamos de la gente de la época de San Marcelo, que por no Ujú. perder esta vida o por no perder sus Ujú. posesiones, renegaban de la fe y de Dios. Exactamente. Entonces, claro, en ese momento de tener confianza, saber que Él quiere lo mejor para nosotros, es efectivamente abandonarse por completo y porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y ahí nos acordamos siempre, bueno, Y- por lo y menos a ti te confiando. pasa que nos acordamos de Santo Job. Exacto. No, y confiando también en esto que dice Jesús, que le dice, y tendrás un tesoro en el cielo. Ujú. O sea, esa es la promesa, que Ujú. tendremos un tesoro en el cielo. Entonces, para allá es que queremos ir. Sí. Mira, dice Santa Teresa, Ujú. hablando de la necesidad de corresponder a la llamada del Señor para poderlo conocer bien, decía Santa Teresa, si le volvemos las espaldas, Uy, perdón, te ahogaste. sí, bueno, voy a leer otra vez el pedacito porque con esa ahogada no se entendió nada. Sí. Si le volvemos las espaldas y nos vamos tristes, como el mancebo del Evangelio, cuando nos dice lo que hemos de hacer para ser perfectos, ¿qué queréis que haga su majestad, que ha de dar el premio conforme al amor que le tenemos? Y este amor, hijas, o sea, le hablaba ella a las monjitas de su convento, Ujú. no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras. Y no penséis que ha menester nuestras obras, sino la determinación de nuestra voluntad. O sea que de verdad al final, Dios lo que está esperando es la determinación de nuestra voluntad. Ujú. Él es el que va a hacer la obra, Ujú. pero necesita nuestra decisión. Ujú. Y esa conducta del joven rico
le dio pie a Jesús o le dio la ocasión para hablar sobre la doctrina del uso de los bienes materiales. O sea que el apego a ellos puede ser verdadera idolatría. O sea, el dinero se nos convierte en nuestro Dios. La casa, el carro, no sé, las cosas que tenemos. Cualquier tontería que sí. Nuestros equipos electrónicos, el celular, se nos convierte en nuestro Dios. Indispensable. Y que si no lo tenemos, y si no lo tenemos nos morimos, sí. O sea, se nos acaba el mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, esas idolatrías nos impiden el acceso al reino de Dios. Y el Señor utiliza aquí una imagen que quizás era un proverbio, que es lo que estábamos hablando antes, que seguramente los que lo escuchaban se habrán reído. Uh-huh. Eso de el camello tratando de pasar por un lugar que le queda estrechito. Uh-huh. Entonces, claro, uno se imagina un camello y cargado, tratando de pasar por una pared bien, ¿cómo se llama? Una abertura bien estrechita, y uno pues sí como que se ríe, o sea, te hace gracia. Entonces ahí también vemos que Jesús tenía sentido del humor. No, por supuesto. O sea, está hablando de ese asunto tan serio y todo, y se los pinta con una imagen que todo el mundo lo puede entender. Uh-huh. Y en cambio, o sea, por otro lado, la pobreza cristiana es un bien tan grande que, por ejemplo, San Francisco de Asís decía que era la dama de su corazón, la pobreza. Uh-huh. Y San Francisco decía, esta es aquella virtud que hace que el alma, viviendo en la tierra, converse en el cielo con los ángeles. Uh-huh. Qué bonito, ¿verdad? Uh-huh. Ella acompañó a Cristo en la cruz, con Cristo fue sepultada, con Cristo resucitó, con Cristo subió al cielo. Las almas que se enamoran de ella reciben aún en esta vida ligereza para volar al cielo, porque ella templa las armas de la amistad, de la humildad y de la caridad. Mira qué bonito, escrito por San Francisco. Y es verdad que eso templa las armas de la caridad, porque cuando uno ve que alguien se desprende de algo para dártelo, porque tú lo necesitas, para ayudarte, para estar contigo, ve que estás en necesidad y viene a socorrerte. Uh-huh. Oye, eso crea unos lazos muy fuertes, sí, de agradecimiento. Es verdad. De hecho, se me vino a la memoria, tal vez un ejemplo para uno darse cuenta cómo nos apegamos a las cosas materiales y perdemos, y se pierde, mejor dicho, la vida eterna por eso, por esas tonterías. Y hay un ejemplo claro que seguramente tú lo habrás visto, que es, por ejemplo, las trampas que le ponen a los monos. En Venezuela se utilizan muchísimo, que es simplemente una rejita, una cosa cuadrada bien firme, fuerte, y adentro ponen algo como una pepa, no me acuerdo qué exactamente, pero grande, que va el mono, la agarra. Algo que le llame la atención. Sí, no sé si una fruta, una pepa de mango, no sé, pero lo cierto es que el mono mete la mano, agarra la pepa y no la suelta. Y él trata de sacar la pepa como del lugar. Entonces, claro, tú lo atrapas porque se deja atrapar antes que soltar lo que tiene en la mano. Entonces, eso mismo nos pasa. Es verdad. O sea, nos aferramos a las cosas. Uy, es verdad. Y sí, pueden venir a ayudarnos. O sea, de hecho, a lo mejor el mono tiene la oportunidad de salir corriendo, pero no lo hace. O a lo mejor ve que porque viene la persona que lo va. Porque no quiere soltar. Porque no quiere soltarlo. Y lo mismo nos pasa a nosotros. No queremos soltar a aquellos que estamos aferrados. Y perdemos la felicidad. Y perdemos también amistades, perdemos oportunidades, todo y alejamos a las personas que están cerca de nosotros. Sí, porque la verdad es que una persona avara es muy feo. Es horrible. A nadie le gusta. Es horrible, horrible, horrible. Sí, lo que pasa es que a veces disfrazamos la avaricia como para que no se note, pero en el fondo igual. Y bueno, y esto es una virtud que hay que pedírsela a Dios. Hay que rezar. De hecho, me acabo de acordar ahora que creo que era el mismo Papa Emérito Benedicto XVI, que comentaba eso, que era rezar, rezar, rezar y rezar. Porque rezando, pues uno pide esas virtudes, por ejemplo, la virtud y él de la humildad. Decía también, leí el otro día, ¿te acuerdas que te lo estaba comentando? Que él decía que no hay nada que, ¿cómo era? Que dejemos aquí en la tierra. Ay, ahora se me fueron las palabras, pero era así como diciendo
que no hay nada Ujú. aquí en la tierra que podamos entregarle a Dios que no nos vaya, o sea, que la recompensa no sea mejor. Ujú. O sea, así como que todo lo que podamos dejar aquí, Ujú. al final no vale nada realmente, Es increíble, ¿verdad? comparado con Esto, el cielo. esto la verdad que es Ay, increíble. lo tengo que buscar bien Vamos a cómo eran buscarlo, sus palabras, sí, vamos a pero... buscarlo porque todas esas cosas son muy bonitas. Ujú. Y luego, bueno, como decíamos, rezar pidiendo las virtudes, pidiendo ser humilde, pidiendo la generosidad, Y el desprendimiento. el desprendimiento, o sea, eso hay que Que pedirlo no en la oración. hagamos de las cosas materiales nuestro Dios. Ujú, en la idolatría. Igual también en la iglesia cuando nos piden colaboración, ayuda, bueno, desprendernos, Exacto. que a veces nos cuesta. Exacto. Y eso que damos en la iglesia Ujú. sí ayuda a la gente. Como no, el tiempo que queda en la iglesia es esa ayuda que puede prestar en la iglesia, pues eso se ve en cómo, por ejemplo, en el caso, vamos a ver, aquellos que ayudan en la parte de hospitalidad, pues por supuesto se ve entonces una misa ordenada, cada quien llega a su puesto. La, O sea, gente, todo lo que- la gente se siente bienvenida de verdad, Entonces, todas, querida. sí, entonces, todas esas cosas que podamos ayudar. Y el que en la puede iglesia, dar hay que dinero, hacerlo. pues de dinero, y el Exacto. que no puede dar dinero, de lo que pueda, Ujú. como la viuda también en el Evangelio. Ujú, Pero además entonces de tiempo, Ujú. de talento, ujú. pero de verdad hay que desprenderse Hay que un poquito. desprenderse y también puede ser generoso. Para entrar al reino de Y los tiempo hay, porque también uno a veces dice que no tengo tiempo para rezar, no tengo tiempo para ir a la iglesia. No, sí, el tiempo lo tenemos. Cuando También uno hay que quiere, desprenderse lo- del tiempo. Y hay que desprenderse efectivamente y de los compromisos que uno tiene, Ujú. poner pues en la balanza. Mira, una cosa no hemos lo que tiene comentado. prioridad. ¿Qué será? Que este sábado es la inauguración de tu nueva Pero está parroquia. bajando para el final. Ah, bueno, ya es el final. Sí. Bueno, este sábado a las 10 de la mañana se inaugura, Se bueno, dedica y se dedica, consagra se la consagra la nueva iglesia de San José aquí en Meno. Me gustó que el padre Henry decía este fin de semana que no era como que se estaba creando una nueva parroquia, se estaba haciendo una... No, es La misma. simplemente una nueva etapa, una nueva faceta, Ajá. decía él, de la misma parroquia que tiene, no sé, varias décadas ahí. Ujú. Solo que bueno, va a estar en otro lugar ahora un poquito en el mismo Bueno, pueblo, pero en otro Y lado. tan sencillo Y como más que la grande. comunidad está creciendo, pues también la iglesia tiene que amoldarse a ese crecimiento de la ciudad. Y O pues, sea tiene que ya tener un saben, el templo que más quiera grande. ir a misa en San Joseph Están en Maynard, todos tienen cordialmente que ir a la invitados. nueva iglesia, ya no pueden ir a la antigua, ya Ah, no hay sí, nada ahí. Sí, importantísimo. No Bueno, vaya. las oficinas todavía están ahí Las por oficinas sí, por unos y meses más. y el catecismo se va a continuar dándose allí, pero si se trata de las misas, confesión, los sacramentos en la iglesia, la iglesia nueva, nueva. que además está bellísima. Muy bonita, muy bonita. Y luego, bueno, ¿Estás emocionado? yo sí, muy Lo que estás emocionado. nervioso con el trabajo que tiene esta semana. Sí, la verdad, sí. Para Pero planificar esa muy liturgia. contento, pero muy contento. Yo Y también sobre estoy todo, muy contento. Sí, es maravilloso todo esto que está pasando. Y luego aprovecho esta oportunidad para invitarlos a todos, a esa gran familia de Radio Encuentro, de todos los radioescuchas que nos están, pues que nos ven, invitados a la dedicación de la iglesia de San José aquí en Menor, en Texas. A las 10 de la mañana, sábado 21. Y ahí se la propaganda. Sí, señor. Bueno, amigos, Bueno, y hasta, ¿cómo es? Con esto y un bizcocho. nos vemos aquí en 8. Ujú. La última vez dijimos eso y nos tardamos un mes, pero ahora sí es verdad, ya empezamos otra vez. No, sí, Hemos regresado. hemos regresado y ya ¿Nos volvemos. extrañaron? Ah, pues nosotros sí. Un poco, sí. Y nosotros a ustedes, por supuesto. Entonces, bueno, Bueno, de Dios aquí en me los 8 nos bendiga. vemos. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.